Gloria a Dios. ¿Están contentos? Amén. ¿Sabe que Dios es bueno? Dios es misericordioso. Dios es grande. Dios es amor. ¿Cuánto podemos decir de Dios? Mucho. Mucho podemos decir. Bueno, pues felicidades a Luis. Iba a preguntar de qué número calzas. El 12. ¿Por qué te pregunto? Los zapatos de un pastor nadie los puede usar. De eso voy a hablar ahora. Y el pastorado es algo muy difícil. Es algo muy difícil, tan difícil que nadie puede usar los zapatos, nadie se puede poner en los zapatos de un pastor. Yo crecí con los pastores, dormí con los pastores. Le voy a decir una anécdota que yo tuve con un pastor, ancianito. Pero vamos a leer una escritura que se encuentra en Mateo 9. Abra su Biblia en Mateo 9. Versículo 35 al 38. Dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por la gloria tuya. Te damos gracias por todo, Padre eterno. Y en esta hora, Señor, ministra, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros. Padre eterno, déjate sentir, guía, Señor, daros sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero hablar de el marco del pastor. El pastor en el marco de la Biblia. Muchas veces no sabemos, no entendemos lo que es el pastorado. Pero déjeme decirle, yo crecí entre los pastores y yo he visto cómo el mundo ha ido entrando en cada día es más rebelde. Si antes era difícil predicar, ahora es peor.
Estamos viviendo en un mundo de odio, lleno de odio. Hay tanto odio que hay personas que no traen una pistola, pero en su corazón están llenos de odio. Mucho odio. Y lo estamos viendo a través de las noticias, a través de la comunicación, las redes sociales. Las redes sociales hoy nos ayudan para mirar el mundo más de cerca. Nos exhiben también, las redes sociales exhiben lo que piensa la gente. Hoy en día, pensar en lo bueno, aún pensar en lo bueno, es producto del odio. Y yo quiero hablar del marco bíblico de un pastor. ¿Sabe? Cuando yo era niño, mi mamá me prestaba con los pastores. Yo era el que llevaba a los pastores. Y yo decía, ¿por qué mi mamá me presta con los pastores? Ella no sabe lo que está haciendo. Porque yo miraba, yo vivía la vida pastoral desde niño. Y un día yo fui a llevar un pastor ancianito. Después del culto nos dijo la hermana, ahí está ese cuarto, nomás que hay una sola cama. Dije, bueno, pues yo me hago bola en los pies del pastor. El pastor allá en la cabecera, yo me hago bola a los pies del pastor. Y yo vi la cama en una cama normal, pero esa cama no tenía box spring. Era solamente una tela de alambre. Cuando nos subimos a la cama, se hizo así, una cuna. Yo me agarraba de la orilla del fierro, me agarraba de la orilla para no resbalarme donde estaba el pastor. Estaba en los pies del pastor y me agarraba de la orilla de la cama, de los fierros de la cama, para no resbalarme, para no molestar al pastor. Así era la vida del pastorado. Teníamos que ir a pueblos donde no había luz eléctrica, donde no había baños. Me tocó llegar a una casa donde había puros perros bravos. En el cuarto no había baño, no había luz eléctrica, no había agua. Y teníamos que pasar esas experiencias, pero yo sin entender, porque yo era un niño, yo no entendía realmente lo que es el pastorado. Y yo decía, ¿por qué me prestan con el pastor? Yo no merezco eso. Andar navegando con el pastor, yo no merezco eso. ¿Sabe? El Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento, tenía sus regulaciones, sus reglas. El sacerdocio arónico era el encargado de llevar las necesidades, era el encargado de llevar, aún de hacer el rito para la limpieza del pecado. Tenía que hacer sacrificios, tenía que llevar el pecado cada año. El sumo sacerdote tenía que, con sangre, llegar hasta el lugar santísimo y ahí, en el lugar santísimo, rociar con sangre el pacto. Pero yo le quiero decir ahora, el pacto nuestro es un pacto de gloria. Y si el pacto antiguo tenía defectos y fue removido por los defectos que tenía, este pacto no tiene defectos.
es perfecto. Estamos bajo un pacto. La iglesia le tocó vivir y nos ha tocado vivir en un pacto de gloria, en un pacto maravilloso, grande y poderoso. Muchas veces no entendemos lo que es ese pacto. Muchas veces menospreciamos lo que es ese pacto. Pero sabe que el pacto de la gracia es un pacto tan fuerte y tan grande, que es un pacto de gloria. Dice que Jesús recorría las aldeas. Había tanta necesidad de predicar el evangelio. Jesús miraba la necesidad. Jesús llegaba con la necesidad, miraba la pobredumbre. ¿Qué hubiera sido si Jesús viviera en nuestros días? Cuando el pecado se multiplicó, cuando hay tanto pecado, tanta maldad, tanto odio en el corazón de la gente. Hay tanto odio, estamos enfrentando odio. Y no es para menos, vean las noticias. Ese hombre que hablaba y trataba de convencer a los jóvenes, Charlie, lo mataron porque se sentía ofendida la gente porque le hablaba la verdad. Tanto odio. Oiga, los que no pudieron discutir con él ni ganarle en sus alegorías, agarraron la pistola. Porque así es el cobarde. Cuando no puede discutir, cuando no puede enfrentar la verdad, no le queda otra más que matar. Esa misma semana mataban a otro joven allá en Chihuahua, y este joven tenía 2 niños y su esposa embarazada. Y un caso muy parecido, lo mataron para robarle. Y decía la mujer que estaba dando la noticia: vale la pena matar a una persona por unos cuantos pesos. Pero a él lo mataron, dejaron una viuda, dejaron huérfanos. Porque vivimos en un mundo tan perdido y un mundo tan malo, pero en medio de ese mundo Dios ha puesto la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una misión. ¿Por qué nos llamó Dios? No estamos por casualidad sentados en una banca, en una iglesia. No estamos por casualidad viviendo en medio de este mundo. Cada uno de nosotros, Dios vio algo en cada uno de nosotros. Vio ministros, vio evangelistas. Aún el que no predica, no se sube a un púlpito, tiene la autoridad de hablarle a la gente. Tiene la potestad de decirle a la gente: está cerrado, estás caminando por un camino errado. ¿Sabe? Cristo es el príncipe de los pastores. A Él sea la gloria y sea la honra. El modelo perfecto para el ministerio es Cristo. Compasivo, amoroso, misericordioso. Cualidades que nadie podríamos superar. Cualidades tan grandes y tan fuertes que nadie como cristianos podríamos superar. Porque Cristo es el pastor perfecto. Tenemos que rendirnos a sus pies. Somos llamados para servir y ministrar como sacerdotes. En el Antiguo Testamento el sacerdocio arónico era aquel que llevaba las necesidades del pueblo. Era aquel que tenía que hacer sacrificio para
quitar la maldad del pueblo, para expiar el pecado del pueblo, aunque solamente había la manera de expiarlo cubriéndola con sangre, pero no lo quitaba. Pero ahora nuestro pacto es un pacto eterno. El pacto de la gracia es un pacto tan poderoso que cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama, nos da autoridad para orar por los enfermos, para liberar a un cautivo. Nos da poder, nos autoriza con poder para ministrar como sacerdotes. Ahí en Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Para la gloria de Dios, somos reyes y sacerdotes. ¿Qué falta en nuestra vida para realizar ese ministerio? Para el sacerdote ministra, el sacerdote ministra al que tiene necesidad. Cada uno de nosotros tenemos ese ministerio sacerdotal que podemos ministrar. Podemos sacar a un alma del infierno. Porque cuando Cristo envió a los 70, les dio autoridad para hollar serpientes. Les dio autoridad para echar demonios. Les dio autoridad. Así la daron a la iglesia. La iglesia sigue teniendo autoridad. ¿Sabe? Yo estaba sufriendo hace unos días de un dolor muy fuerte. Y yo no le decía a mi esposa porque mi esposa iba a mandar al hospital. Mejor me callaba. Qué bueno que no está. Para sacar la garra. Y ese dolor era tremendo, era terrible. Despertaba a la medianoche, yo sentía morirme. Y era un dolor tan terrible. Y me aguantaba y decía, ¿sabe cuál era mi oración? Señor, no me dejes caer en manos de hombres. Me venía a la mente el hermano Salas. El hermano Salas cayó en manos de hombres. Los hospitales son antesalas de la muerte. Y yo le decía al Espíritu Santo, no me dejes caer en manos de hombres. Y el jueves yo tenía que ir al doctor. Pero el miércoles yo les dije a los hermanos, oren por mí, necesito que oren por mí. Cuando yo llegué el jueves a las 9 de la mañana, el doctor comenzó a examinarme y me aprensaba donde tenía dolor, me aprensaba y no me dolía nada. Eso es parte del pacto de la gracia. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Dios es un Dios compasivo. Dice que tuvo compasión de ver la situación de la gente. La iglesia está constituido como un cuerpo que tiene ministerios y llamamientos. En Efesios el apóstol Pablo dice, yo soy hecho ministro del Evangelio por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de
su potencia a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las Escrituras, inescrutables riquezas en Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que es el evangelio? El evangelio es poder. El evangelio es potencia. Esta semana, un sobrino mío moría el jueves, precisamente cuando yo estaba en el hospital, mucho más joven que yo. Cuando yo pensaba en la muerte, oiga, yo no sabía los misterios de Dios. Él estaba muriendo. Somos herederos de un pacto de vida. Somos herederos de un pacto grande. En el antiguo pacto fue necesario remover el pacto porque había un sacerdocio defectuoso, porque era un sacerdocio humano. Entonces era necesario remover el pacto, remover la liturgia que se usaba en aquel pacto para poner otra liturgia, para poner otra administración diferente bajo un pacto sin defecto, un pacto puro, un pacto de poder. Somos sacerdotes, somos ministros de un nuevo pacto. Estos somos llamados ministros de un nuevo pacto. Allí en Timoteo dice, a unos llamó profetas, a otros llamó evangelistas, a otros pastores y doctores. Pero todos somos llamados para obrar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos partícipes de la gloria, partícipes del pacto eterno. Aunque estamos en un mundo tan perverso, un mundo de odio, lleno de odio, la iglesia resplandece. Hoy en día es más difícil ministrar. Yo les digo por experiencia. Cuando íbamos a los pueblos, yo acompañaba a aquel pastor anciano. La gente no tenía los problemas que existen ahora. Ahora hay problemas tan grandes. Nuestra mente, nuestra conciencia es bombardeada por las redes sociales. Las redes sociales han traído beneficio, pero las redes sociales han traído una dureza de conciencia al mundo y se esparce la maldad por todos lados. Han traído dureza, han traído una sociedad cruel, una sociedad que no tiene compasión, una sociedad que no tiene misericordia, pero en medio de esa sociedad tiene que haber un ministerio. Gracias a Dios por la iglesia. La iglesia es el único lugar donde podemos venir, sentarnos, recibir la ministración de Dios, recibir la ministración, pero gracias a los ministerios. Gracias porque se instituyó ministerios dentro de la iglesia. Porque hay ministerios que están ministrando dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros somos ministros del evangelio. El pastorado se le llama el anciano en la Biblia. No por la edad,
Porque el parámetro y el medidor del pastor no es la edad, sino es la entrega al ministerio. La sabiduría del ministerio. Ese es un anciano. En el Antiguo Testamento había un cuerpo de ancianos para tomar decisiones. Los ancianos, tenía que haber un cuerpo de ancianos, no por la edad, sino por la experiencia y la sabiduría. También se le llama obispo, que tiene que ver con supervisar y vigilar. Si alguno desea obispado, dice Pablo a Timoteo, buena cosa desea. Pero el obispo tiene que ser entregado a Dios. Tiene que ser humilde. Tiene que ser una persona que tenga compasión, que sienta en el corazón la compasión de una sociedad perversa, de una sociedad errada en cuanto a los caminos de Dios. Pero también se le llama pastores, obispos, ancianos, pastores. Y viene la palabra de pastores porque hay que lidiar con ovejas. Las ovejas, si usted no lo sabe, las ovejas, ellas no ven para dónde van. De repente, una oveja se puede caer en un espinal, en un hoyo, porque la oveja no ve para nada, no ve para ningún lado. La oveja solamente ve el suelo. Por algo Dios llama pastores a los que dirigen una iglesia, porque las ovejas no miran. Es el pastor el que tiene que guiar a las ovejas. Es el pastor el que tiene que guiar a las ovejas a donde hay comida, porque las ovejas no ven dónde está la comida. Las ovejas muchas veces tampoco ven de dónde viene el enemigo. El enemigo viene de diferentes lugares. La labor del pastor es cubrir las ovejas, tratar con las ovejas que no se dejan pastorear. La Biblia les llama cabritos. Hay ovejas que en lugar de ser ovejas son cabritos. Y la Biblia dice que en el juicio de las naciones los cabritos serán apartados a la izquierda. Y las ovejas a la derecha. Porque las ovejas son humildes, eso tiene la oveja. La oveja es sumisa, pero necesita dirección. La oveja no se puede defender sola. Hace falta el pastor. Necesita el pastor estar mirando y vigilando las ovejas. Las ovejas no se pueden guiar solas, no tienen sentido de orientación. Caminan solamente. Por eso Dios instituye pastores. Pastores obispos, pastores ancianos. Obispos que vigilen. El obispo es supervisor y vigilante. Pero dentro de la gracia, estamos viviendo dentro de la gracia y muchas veces no nos damos cuenta la bendición que tenemos hoy en nuestros días. Tenemos una bendición tan grande. Estamos acogidos por la gracia y la misericordia de Dios. Los cristianos tenemos una cobertura de la gracia tan grande. Por eso Cristo enfatiza y dice: amaos unos a los otros.
Porque en la iglesia tenemos que amarnos unos a los otros. Amarnos de una manera que podamos sacrificarnos nosotros mismos por el hermano, por otra persona. Este amor tiene que haber en la iglesia. Si hay dificultades entre los hermanos, que supere algo que tiene que superar es el amor. Si hay raíz de amargura en nuestras vidas, necesitamos sacar esa raíz de amargura para poder amar. Si estamos pasando por raíces de amargura, tenemos que acudir al Espíritu Santo para sacar toda amargura de nuestra vida, porque Dios es amor. Dios nos ha amado con un amor tan grande, un amor sublime, un amor que no tiene comparación, un amor que no se puede entender, que no se puede comprender, que nuestra mente no puede entender, nuestra capacidad mental no puede entender el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo como modelo del pastorado. Cristo el sumo pastor, pero Cristo es el sumo pontífice. Dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo pontífice humano, sino uno que traspasó los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Yo le voy a leer unos versículos de la Biblia allí en Hebreos si usted quiere leerlo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para uno segundo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del Padre de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no un hombre. Tenemos un sumo pontífice. Nuestro sumo pontífice se llama Jesucristo. Tenemos un sumo pontífice. El sumo pontífice no es el que está en Roma. El sumo pontífice es Cristo. Porque Él entregó su vida completamente. Dio su vida en remisión de nuestros pecados. Todo aquel que se acoge al sacrificio de Cristo es salvo. Todo aquel que acoge al sacrificio de Cristo tiene vida eterna. ¿Se da cuenta el sacerdocio que tenemos? Pero dice que aquel sumo sacerdote nos hizo sacerdotes. Mire, yo soy sacerdote porque ministro. ¿Por qué soy sacerdote? Porque yo, como cristiano, yo puedo orar por un enfermo y puede sanar. Eso es un sacerdote. Interceder por los pecados, interceder por la necesidad de otro. Yo soy un sacerdote, usted es un sacerdote.
Fíjese lo grande del pacto que estamos viviendo. Usted es un sacerdote. Usted puede ministrar. Usted puede sacar un alma del infierno. Con la autoridad que Dios nos ha dado, podemos salvar un alma de una condenación eterna. ¿Se ha dado cuenta lo que ha puesto Dios en mis manos? En sus manos, el sacerdocio eterno. Tenemos un sumo sacerdote eterno. Pero el sacerdote eterno te ha dado a ti un sacerdocio, una autoridad. Cuando Él manda a los 70, dice que les dio potestad de hollar serpientes, demonios, de poner las manos sobre los enfermos y sanar. Les dio potestad. ¿Qué limitación hay entre tu vida, en cada uno de ustedes? ¿Hay alguna limitación? ¿Nos vemos limitados para orar por un enfermo? ¿Nos vemos limitados para hablarle a una persona de Cristo? ¿Con qué pasión? ¿Con qué fuerza le hablamos a una persona de Cristo? Del sacerdocio eterno. ¿Con cuánta es nuestra pasión? ¿O estamos llenos de odio? Porque el que odia no puede hablar de Dios. El que odia está limitado. Tiene una mordaza en su boca porque no tiene libertad. Porque odia. Pero el creyente verdadero no odia. Y si hay alguna raíz de amargura, dice la Biblia, tenemos que orar para sacar esa raíz de amargura. Dice la Biblia, sed santos como yo soy santo. Toma las armas del Espíritu. Y si alguien milita, dice Pablo a Timoteo, milite de acuerdo a la gracia que le ha sido dada. Porque todos los que militamos de acuerdo a la gracia. Y todos militamos. Esto no es solamente del pastor, es también de la iglesia. Militar como soldados en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar las armas del Espíritu. Para ministrar tenemos que tomar las armas del Espíritu, tomar la autoridad sacerdosa del sacerdote para poder ministrar. El mundo necesita. Nosotros sentimos lo que está pasando en el mundo por la maldad. Estamos viviendo los días de Noé, que se mataban unos a otros porque había mucho rencor. Y así estamos viviendo en estos días, en un mundo perverso, lleno de odio. ¿Y quién siente compasión por el mundo? Solamente la iglesia. Solamente los creyentes, solamente aquella persona que ha sido cambiada, que tiene un corazón de carne, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Tenemos que orar por las familias, tenemos que orar por los perdidos, tenemos que orar por los enfermos. Dios nos da autoridad para sanar enfermos. ¿Por qué limitar la potestad? ¿Por qué limitar la orden que Dios ha dado a nuestras vidas? Tenemos la libertad de tomar las armas del Espíritu y de predicar la palabra. El caso que
El mundo está lamentando. Estaba viendo que en Japón están haciendo un homenaje a Charlie. Oiga, pero hubo quien dijo, eso lo merece. Charlie merece la muerte porque era racista. ¿Sabe que el izquierdismo solamente busca pretextos para acusar, para matar? Oh, eso lo merece. Merecía morir. Merecía eso porque era un político. Aún así desean la muerte. En ese mundo vivimos ahora, en un mundo de odio. Y tenemos que clamar y tenemos que pedirle a Dios misericordia. Ahora el pastorado cada día se pone más difícil. El pastorado ahorita es muy difícil. Yo les hablé del pastorado hace 50 años, cuando yo era niño. Y era difícil porque no había medios. Teníamos que ir a pie, caminando. Teníamos que dormir muchas veces debajo de un árbol. Porque así era el ministerio y era duro. Pero ahora la dureza es una dureza en contra de la mente, los dardos del maligno. La dureza de predicar ahora, de salir en las redes sociales. Oiga, muchos están apuntando hacia nosotros porque nos odian, porque proclamamos la verdad. Tenemos que seguir luchando como soldados. Póngase de pie y vamos a orar. En esta hora vamos a orar por Luis. Voy a invitar 3 hermanos para que oren por Luis. Pedro, Suriel, hermano Manuel, quiero en esta hora lo que les he hablado acerca del pastorado. Los zapatos del pastor nadie los puede usar, solamente el pastor. Tenemos que estar orando por el pastorado. Keila también pasa, Keila. Y voy a invitar 3 hermanas para que oren por Keila. Hay 3 hermanas que vengan a llorar por Keila. Hermana Kanda, Dios te bendiga. Tenemos que sobrellevar la carga. Solamente a usted yo le pido que extienda su mano hacia acá y haga una plegaria a Dios en esta hora. Padre eterno, yo te pido, Señor, Santo Dios, que tú alivianes esta carga, que tú, oh Dios de la gloria, ayude, Señor. Ayuda esta carga, Padre eterno. Señor de la gloria, la carga pesada. Señor de la gloria, ten misericordia. Extiende tu mano de misericordia. Padre eterno, yo pongo en tus manos, Señor, a Luis, a Keila, Padre eterno, para que tú, oh Dios de la gloria, vengas, oh Dios, y con tu Espíritu Santo alivianes esta carga.
Padre eterno, llénalo de sabiduría. Dale sabiduría y entendimiento, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo Dios de la gloria, Santo Dios de la gloria, Padre eterno, Padre eterno, bendice Señor, bendice Señor, bendice Señor, dale sabiduría, entendimiento, dale Señor de tu sabiduría, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, bendito sea Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, oh Dios, te adoramos, te adoramos. Santo Dios, Santo Dios, bendito Dios, gracias, gracias te damos, gracias Señor.